Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los analistas Raúl Ramírez, periodista, quien está acercándose al Canal 2 y quien nos está acompañando en el año 2014 como panelista de nuestro informativo. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. A usted, a todos los televidentes. Está también con nosotros David Andrade, a quien ya conoce nuestra teleaudiencia. Buenos días, José Alberto, Raúl, muy complacido de estar en esta mesa y un cordial saludo a todos la teleaudiencia. Esperamos que llegue Pablo Uribe, quien estuvo ayer en el programa y hoy estará de nuevo. Está en un trancón en esta ciudad que tiene la movilidad resuelta, sin resolverse, y está por llegar. Acaba de llegar, dentro de contados minutos estará sentado en el estudio. Muy bien, saludándolos a ustedes, el tema con el que vamos a conversar en esta mañana es el tema del significado político y también militar que tiene lo que se ha conocido el fin de semana como el escándalo de los negocios en el ejército. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista del gobierno de Juan Manuel Santos, de la reelección de Juan Manuel Santos, del proceso de paz, de el apoyo de los militares al proceso de negociación con las FARC o no? ¿Y cuáles son como las alternativas que se tienen para conjurar hechos tan graves como este, que además se da a conocer una semana después de conocer la famosa fachada que tenía el ejército en un local en Bogotá, desde el cual se estaba haciendo chuzadas ilegales no autorizadas a los miembros negociadores del proceso de La Habana. Y 3 años después de que la revista Semana en el 2011 comenzara a denunciar lo que después en sucesivas ocasiones denunció como Tolemaida Resort, es decir, esa situación que se da allí en este cantón militar en el cual aparentemente están detenidos los militares que, cumpliendo penas privativas de la libertad, gozaban de privilegios y de concesiones no muy claras y de todas maneras groseramente desafiantes a la autoridad de la ley. Pero lo más grave es que en este escándalo que acaba de reventar el domingo pasado, el coronel del Río vuelve y aparece después de 3 años de haber sido denunciado en la misma revista Semana como uno de los coroneles de los militares que desde hace 3 años gozaba de privilegios como tener celulares, recibir visitas especiales en su celda o en su lugar de detención, salir de compras a los centros comerciales de Bogotá, estar de paseo en las playas de la costa Caribe y etcétera. Así que este es el tema que queremos tocar para ilustración de todos nuestros televidentes. Yo comienzo con usted, don Raúl Ramírez, saludando, perdóneme, al abogado Pablo Uribe, a quien el trancón de esta bella ciudad que se caracteriza por una excelente movilidad no lo dejó llegar un poquito antes. Saludamos a Pablo Uribe y le damos la palabra a Raúl Ramírez. ¿Cuál es su primera impresión de esto que ha pasado? Como dicen algunos, es una nueva jugada, un manto de humo que están tirando los santistas para ayudarle a Santos y afectar a otros, o esto realmente tiene visos de gravedad. No, lo que yo percibo a primera vista es que indudablemente el Estado está putrefacto por dentro y en una de sus ramas más importantes, que es las fuerzas militares. Lo que nosotros alcanzamos a escuchar en estas llamadas que se hacen estos delincuentes es realmente sorprendente, y eso debería incitar la protesta general de la ciudadanía. En un país decente esto no debería estar ocurriendo, y en un país decente a esta hora, de conocido ya 2 días el escándalo,
No debería haber un ministro de Defensa tan orondo, hablando estupideces a la comunidad. En un país decente el ministro de Defensa debería haber caído hace mucho rato. Pero mire, José, otra cosa que yo quiero aquí ponderar y felicitar es la labor de la prensa. Parece ser que el Estado no puede depurarse, no puede purgarse si no es por la labor de la prensa. Ocurrió con Agroingreso Seguro, que fue uno de los escándalos más aberrantes de los últimos años durante el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso lo destapó una revista, la revista que luego desaparecería, Cambio. Ha ocurrido con lo que usted ha mencionado, con el Tolemaida Resort, en donde criminales de guerra se pasean tranquilamente por la ciudad y usan carros oficiales, incluso soldados de la República los escoltan y los cuidan en la calle, en sus rumbas. Ocurre con esto de Andrómeda y ocurre ahora con esto de los negociados de los mercaderes de la muerte. Eso no lo hubiera conocido el país si no es por la labor valiente, seria y responsable de la prensa, de una revista como Cambio, ya desaparecida, y como una revista Semana que ya está siendo amenazada. Entonces, lo que debemos nosotros, los colombianos, de felicitar en este caso también es la labor de la prensa. Hay periodistas honestos, hay periodistas responsables, hay periodistas valientes, porque es que meterse en este país donde el militarismo manda, donde la ultraderecha gobierna, meterse a hurgarle los bolsillos a los mercaderes de la muerte es una cuestión peligrosísima. Los organismos de control precisamente no intervienen, además por su ineficiencia y su complicidad, por su laxitud frente al delito, no intervienen a organismos, a cuerpos armados por el peligro que eso representa. Si es peligroso investigar a un alcalde, si es peligroso investigar a un concejal porque le llegarán amenazas de muerte a los investigadores, a los organismos de control, ¿cómo no será de peligroso investigar a organismos armados, a la policía, al ejército? Entonces, yo creo que aquí el país debe levantarse, debe exigir renuncias, debe exigir depuración y debe felicitar ante todo a la prensa por toda esta labor. David, ¿cuál es la lectura que usted hace de esto que se ha conocido hace 2 días en el país? Es inaceptable que un país que ha decidido privilegiar el presupuesto para la seguridad muy por encima de la salud, muy por encima de la educación, ni que se diga del deporte, la recreación, la cultura. Un país que le ha dicho, señores Fuerzas Armadas, dada la situación que tenemos, dado el conflicto, las cosas que tenemos, tengan todo nuestro presupuesto y sacrificamos educación, sacrificamos salud, sacrificamos deporte, sacrificamos cultura, venga a ocurrir esto con los recursos que se están destinando, que no son pocos. Aquí se evidencia nuevamente, y yo creo que digamos, eso es digamos la génesis que tenemos aquí, es un problema de las gentes, de las personas. Da mucha tristeza cómo pasamos de unas necesidades del servicio, de unas necesidades de compras y toda cosa, a terminar haciéndose negocios privados de intereses privados. Entonces, digamos, ahí hay un grave problema, que yo creo que está en todas las, digamos, los sectores del gobierno y todos aquellos que tienen la posibilidad de generar compras. Hoy en día tú no puedes ser un empresario y participar en una licitación porque tú sabes que eso ya está amañado, que eso no vale la pena presentar ahí. Y este escándalo está ratificando nuevamente lo que está ocurriendo. Y ahí ya uno entiende por qué los generales y los militares no están ganando la guerra. Porque habrán unos que están en frente de batalla, los troperos, que esos están dando la guerra y todo, pero otros cuando llegan a un grado, a un punto donde empiezan a manejar burocracia y dinero, se dedican a eso y no se dedican de verdad a ganar la guerra o a tener, digamos, una confrontación. Esto duele mucho, duele en el alma, y comparto la posición sobre la prensa. Esto me parece todavía más aterrador. Leía yo que estos cassettes estaban en la comisión de acusaciones hace tiempos. Yo no puedo creer que estas grabaciones lleguen a la comisión de acusaciones y nadie diga nada. Que no salga un representante, un senador, un congresista a poner el grito en el cielo.
¿Por qué? Porque son cómplices. Yo no creo que esos cassettes estén ahí y el gobierno nacional no se haya dado cuenta, que el ministro no se haya dado cuenta, que los generales no se hayan dado cuenta, que la Procuraduría, tan eficiente en algunos casos, en estos casos no aparezca. ¿Qué ha dicho el procurador a propósito? ¿Qué ha dicho? Entonces, esto duele en el alma y es un llamado a los colombianos para que dejen de prestarse en estas mafias que se han apropiado de la administración pública, que ahora a puertas de unas elecciones den castigo con su voto a esos bandidos que se andan mezclando y que andan lagarteando y se meten donde haya el mejor postor, para que haya una verdadera renovación y un cambio, que es lo que necesitamos. Escuchemos al abogado Pablo Uribe. ¿Cuál es su propia visión de los hechos? La primera y la más obvia es que es algo completamente reprobable que con los dineros de los colombianos estén pues lucrándose, estén robándose. Eso no tiene ninguna otra palabra, eso es un robo a mano armada. Y dineros que los colombianos tenemos que pagar cada vez más en cada gobierno que hay. Esa es la primera observación. La segunda, que no estoy de acuerdo con los compañeros de la mesa en el momento en que ellos tratan de atacar y destruir el honor militar de uno de los mejores ejércitos del mundo. ¿Cuántos son los involucrados en esas grabaciones? ¿5, 10, 15, 20, si mucho? ¿Cuántos generales hay en Colombia? ¿Cuántos coroneles hay en Colombia? ¿Cuántos oficiales hay en Colombia? ¿Cuántos soldados hay en Colombia? Uno no puede juzgar a una institución tan importante y que ha significado tanto para nuestro país por una minoría, porque lo son. Y lo que las pruebas demuestran es que los involucrados en este caso son una minoría, primero que todo. El ejército debe depurar esto, debe tomar medidas contra estos criminales y estos bandidos, pero el ejército no puede perder su honor y su reputación en este escándalo. Esa es la primera. Y la tercera, que es que no sé si por conveniencia o por no sé, lo pasan por encima, la mayoría de la gente que analiza este tema se le olvida que es que el principal responsable de esto es Juan Manuel Santos, porque él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, y como comandante en jefe, él es responsable de todas las contrataciones y de todo lo que hagan las fuerzas militares. Esos mismos santistas y los mismos de los partidos cercanos a Juan Manuel Santos, ¿qué tanto no atacaron a Uribe en el tema de los falsos positivos? Porque efectivamente el presidente Uribe era comandante en jefe y era responsable políticamente por lo que estaba pasando, y Juan Manuel Santos es responsable políticamente por lo que está pasando. Y yo quiero adherirme a esta petición, y yo quiero decirle a los colombianos que no podemos permitir que Juan Manuel Santos siga en el poder. No podemos permitir que un señor se aproveche del honor militar para sacarse puntos electorales, cuando él es el principal responsable de que el ejército de Colombia no tenga un sistema de compras que premie la eficiencia y no los amiguismos. Bueno, don Pablo le está metiendo basa al asunto. Por un lado está diciendo que ustedes dos están acusando el honor militar. No está diciendo que los otros tres, está diciendo que ustedes dos, ¿sí? Y en segundo lugar, está diciendo que Juan Manuel Santos no puede ir más. A ver, pronúnciense. No, yo he escuchado cosas peores. Yo he escuchado que los que ahora estamos criticando esta corrupción rampante dentro de las fuerzas militares, y esto yo creo que es una minucia lo que se ha descubierto. He escuchado que quienes estamos criticando esto, no solamente estamos atacando el honor militar, mire, abogado, quienes están atacando el honor militar son estos militares, que están haciendo bellaquerías. No, estamos de acuerdo. Ellos son los que están atacando el honor militar y no nosotros. Hay gente también que dice que quienes estamos criticando esto estamos haciéndole el favor a las FARC. Yo no he dicho eso. No, hay gente. Sí, hay gente. Pero, lo hemos escuchado. Que estamos atacando que las FARC están logrando con esto lo que no han logrado en el terreno, que es dar de baja a generales y a coroneles. Ellos mismos se han dado de baja por esto. Lo que nosotros queremos es unas fuerzas militares pulcras, unas fuerzas militares que no estén involucradas en falsos positivos,
unas fuerzas militares que no estén involucradas en violación de los derechos humanos, unas fuerzas militares que vayan al campo de la batalla con la frente en alto, con dignidad y con la conciencia limpia, unas fuerzas militares donde sus soldados no se droguen, unas fuerzas militares en donde sus generales no hagan estos torcidos. Eso es lo que nosotros queremos, y yo creo que en la medida en que nosotros logremos unas fuerzas militares pulcras, que es posible, se va a solucionar el conflicto armado interno. Porque ¿a qué general le va a interesar que se acabe la guerra cuando detrás de la guerra hay todos estos negocios? Arneses que valen $72 al Estado cuando ellos se los venden a 41. Hombre, y estamos hablando nomás de minucias. Se han hecho 878 contratos a dedo por valor de 55.000 millones de pesos. ¿Usted sabe cuántos torcidos no se hacen en eso? Y los torcidos lo están haciendo con militares detenidos. Yo no sé si usted sabe. Involucrados. Estas grabaciones, bueno, lástima no las podemos emitir para que los televidentes escuchen las bellaquerías que se negocian ahí. Negocios con militares que están detenidos por falsos positivos y les adjudican esos contratos a ellos. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué país? ¿En la mejor democracia de Colombia, del mundo? Y con el sobrino de Ritualejo del Río. Por favor, mire, esto es para indignar a todo el país. Esto es para que convoquen a marchas. Yo estoy indignado por lo que, pero una cosa que hizo esa minoría, ¿no? Claro, pero eso es una... Pero es que un momento, es que uno no puede juzgar, es como decir que los caleños todos somos mafiosos porque acá hay mafiosos. No, estamos de acuerdo, no vamos a estigmatizar. Y eso es lo que yo estoy diciendo, no se puede estigmatizar al ejército. Y yo empecé, es completamente reprobable lo que está pasando y ellos tienen que pagar con cárcel. Para que bajemos pues ojalá la reflexión. José, ojalá las posturas políticas de algunos dirigentes sean serias. Ojalá en el Congreso la bancada conservadora, la bancada liberal, la bancada de Cambio Radical, hombre, asuma posiciones y exija responsabilidades políticas. A eso voy. En este momento yo creo que debiéramos les pido a ustedes tres que se pronuncien sobre por qué el presidente Juan Manuel Santos no le ha pedido fulminantemente al ministro de Defensa, váyase, es que es un costo político que hay que pagar. Es que yo me imagino que uno no es ministro para pasar de agache. Ya hemos visto en Europa, en Gran Bretaña, en Alemania misma, para no ir muy lejos, lo que hacen ministros cuando hay una falla grave dentro del Estado. Él asume su responsabilidad política y sale a decir, yo me tengo que ir. En Chile, yo me tengo que ir. Entonces, aquí pareciera que el ministro, no solo el de Defensa, cualquier ministro, a él le pasa el agua por los lados y a él no lo moja, y más si el agua es sucia. Entonces, quiero que reflexionemos qué puede explicar que ante tamaña situación el ministro Pinzón todavía esté, y yo coincido con usted, balbuceando, porque no ha hecho nada coherente. Creo que esa es la precariedad de la democracia colombiana. Ahí queda en evidencia que quienes llegan a esos espacios no se lo deben a la voluntad popular, no le temen a la voluntad popular, no le deben cuentas al pueblo. El pueblo tampoco las reclama. El pueblo decide no votar, no participar, o decide seguir eligiendo a las mismas personas que deberían representar esa voz de protesta y de estudio y de análisis y de confrontación y de pedir cuentas. No lo hacen. Seguramente el ministro de Defensa tiene una relación muy íntima, muy personal con Juan Manuel Santos, muy de amistad, y seguramente una pedida de renuncia causará una conmoción en el Nogal o en el Gun Club o alguna cosa de esas, y eso es lo que no permite que, digamos, este tipo de cosas se generen. La responsabilidad que le asumen al pueblo, eso no, digamos, poco les importa. Y ahí es el papel de los medios y la importancia de los medios. Por ahí uno que otro medio empieza a tomar decisiones y posiciones y cosas, y entonces termina siendo opacado por, digamos, la fuerza publicitaria que recae sobre los grandes medios de comunicación, y también, digamos, la familiaridad que existe entre estos mismos miembros. ¿Qué es lo que ocurre definitivamente?
y el país debe despertar un centralismo que recae, digamos, todo el poder en unas pocas familias y unos amigos de club y de colegio y de universidades que hay en Bogotá. Y eso no lo va a tumbar ni lo va a derribar fácilmente entre ellos. Se protegerán, se defenderán. Por eso es importante resaltar las propuestas de la región. Por eso es importante sacar nuestros líderes y nuestras personas y acompañarlos con mucho entusiasmo, con mucha decisión para que tome una posición. Nos pasó ahorita con Alianza Pacífico. Desconocieron en la cumbre de Alianza Pacífico la existencia de un Pacífico, de una ciudad de Cali, de una región pacífica importante. No pasó nada y sin embargo aquí estamos inundados de gente que viene de afuera, del virreinato de Popayán, del Gran Cauca, de Bogotá, de la costa pacífica, y todo el mundo viene a pescar aquí porque no hay una identidad. Entonces yo sí creo que esa precariedad de la democracia, esa falta de atención, y en eso enhorabuena el llamado a este programa que usted ha sido insistente, señor ciudadano, fórmese, edúquese, prepárese para que tenga una opinión y tome decisiones. Yo creo que eso es definitivamente lo que pasa. Allá, digamos, en esos círculos, muy difícil que se muevan la silla entre ellos porque todos están soportados sobre las mismas bases. Doctor Uribe, ¿usted considera que el ministro Pinzón debe irse? Yo considero que Juan Manuel Santos debe irse de la presidencia para siempre. Usted sabe que eso no es posible. O sea, sí es posible, no, si pierde las elecciones, ideológicamente sí, pero no, yo le estoy pidiendo no que hablemos ideológicamente, sino fácticamente. Hoy, 18 de febrero, en Colombia, ante los hechos que están pasando, debe irse el ministro de Defensa. Un presidente no se va a ir, para eso tiene sus fusibles, que son los ministros. Entonces, el ministro Pinzón, pues es el fusible que tiene el presidente en ejercicio. ¿Debe irse o no? Claro que tiene que irse. Él tiene responsabilidad directa sobre la contratación del ejército. Es que eso es lo que él maneja. Pero él dice que no. Es como si el director, es como si hay un problema con una vía primaria en Colombia, un problema de corrupción, el director de Invía se tiene que ir, que ya no es Invía, no es la Agencia para la Infraestructura, o el ministro de Transporte. Si los desayunos escolares en el Valle del Cauca se los roban o y se de los Viena, a los marranos, ¿quién tiene que renunciar? El les pregunto a de ustedes, ¿debe Juan Manuel Santos pedir la baja a la cúpula militar? Pregunto. José, mire, yo lo primero que debo decir es que aquí hay un lenguaje de doble moral. Yo me imagino las intimidades, los secretos presidenciales que debe tener el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para no irse. O sea que usted está diciendo que debe tenerlo cogido de atrás. Yo sí creo. Pero que aquí no vengan a hacer fiesta los sectores uribistas pidiendo la renuncia del presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted quiere decir que Pablo es uribista? No, yo creo... Yo soy conservador. Yo creo que aquí se pretende pescar en río revuelto. Es decir, ahorita esto va a servir de caballito de batalla para sectores antisantistas, que yo no soy santista, para solicitar algo que es imposible, que es la renuncia del presidente Juan Manuel Santos. Si no lo pueden derrotar en elecciones, entonces derrotémosle por medio de estos escándalos. Mire, este país está cada semana viendo escándalos. Aquí lo que se evidencia es la falta de eficiencia de los organismos de control. Unos organismos de control cooptados por políticos indecentes, una procuraduría totalmente ineficiente y masónica, una contraloría totalmente cómplice con todos estos despilfarros. Lo que el doctor Andrade decía es muy cierto. Estas conversaciones estaban en manos de la Comisión de Acusaciones y por ende las tenía que haber conocido la Contraloría, la Procuraduría hace mucho tiempo, y que había pasado nada, porque es que aquí los delitos pasan de agache de acuerdo a la conveniencia política. Yo creo que aquí algún enemigo de Santos filtró estas conversaciones y entonces ahora sí saquémosle el juego político a esto y exigamos la renuncia del presidente Santos. No, aquí lo que se necesita es un verdadero revolcón.
Y ya veremos si en el Congreso de la República los sectores de las bancadas conservadoras, liberales, del partido de la U, de todas estas agrupaciones y empresas electorales se atreven a pedir una moción de censura al menos contra el ministro Juan Carlos Pinzón, así como ocurrió cuando el escándalo de Agroingreso Seguro, en donde salvaron de una moción de censura al entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, lo salvaron. Bueno, la misma revista que sacó la denuncia, en su análisis político dice que Juan Manuel Santos no da de baja la cúpula militar porque eso es darle gallina, o sea, servirle manjares al uribismo para que salga a decir que sin vencer en fórmula de juicio a los militares que han tenido 40 años al servicio de la patria, los destituye, mientras que a los dirigentes de las FARC los tiene comiendo manteles en Habana y ofreciéndoles el Congreso de la República en la próxima legislatura. Mire, yo quiero insistir, parece ser que en las fuerzas militares se hace una carrera para tratar de llegar a una posición privilegiada donde se tiene manejo burocrático y se tiene manejo económico. Y eso ha hecho carrera. Y no es extraño, a nosotros nos ha tocado vivirlo. Generales, tanto del ejército como de la policía y toda cosa, que mantienen más en cócteles y mantienen más en otras situaciones que, digamos, haciendo su labor de combate y de guerra. Y uno ve los muchachos, que eso sí yo lo exalto, y eso sí hay que defenderlos, y eso sí tiene cada vez honor militar. Eso sí tienen honor militar. Cada vez que uno pasa por las carreteras, uno ve con la satisfacción cómo le dan el símbolo de que las cosas están bien hechas. Defendiendo la patria 24 horas al día, y se le ven sus rostros a veces necesidades, sed, hambre. Pero haciéndolo con una convicción, haciéndolo con una cosa. Entonces, creo que ahí hay un problema estructural, de las fuerzas militares y de la manera como se ha llevado el conflicto. Y vuelvo, insisto, lo que más tristeza le da a uno es la gran cantidad de presupuesto que sobrepasa la educación y la salud, que sobrepasa los grandes problemas que nosotros tenemos, y vemos cómo se está deteriorando los niveles de seguridad al interior de nuestras ciudades y, digamos, todo ese tema. Yo lo único que pediría es que detrás de este escándalo no venga a cubrirse tras otra cortina de humo y tras otro escándalo y tras otro conflicto. No demoran en sacarle otro tema a Uribe, no demoran para contrarrestar y volver ahí y seguirnos prestando el juego del quita, tome. Y yo también veo que definitivamente aquí hay un objetivo electoral. Es decir, nuevamente, esas grabaciones estaban hace mucho tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, usted introduce el tema del objetivo electoral, y el ministro Juan Carlos Pinzón en su alocución decía que la revista Semana, al haber sacado estas grabaciones, estaba violando lo que ustedes los abogados llaman la reserva del sumario, se llama así, la reserva del sumario, y que estaba alterando gravemente el proceso de judicialización que se estaba haciendo con toda el cuidado del caso, y que por lo tanto, por ser la revista Semana más o menos santista, pues no lo dice, pero es como lo que insinúa, pues es santista. Yo no lo sé, seguramente usted sí tiene la confirmación. Claro, es que el director tiene el apellido Santos. Sí, pero Alejandro, usted tiene el apellido Uribe y usted no es... Pero yo no soy familiar del presidente. Bueno. Pero es jurista. Sí, claro, muy uribista. Pero bueno, entonces usted coincide entonces usted asume que la revista Semana le está haciendo un flaco servicio al país con estas denuncias. No, para nada, eso hay que denunciarlo. Es que esa es la labor del periodismo. No puede haber democracia sin periodismo, no puede existir democracia sin periodismo, porque al final del día en el Estado se terminan tapando todo, y el periodismo, digamos, es la medida de último caso, pues, por así decirlo, que sí tiene problemas, que muchos periodistas están pendientes más de la pauta que les van a dar que de la investigación, que no están cumpliendo un debido proceso,
que muchas veces hacen afirmaciones a la ligera, pero esos defectos son mínimos comparados con el bien que le hacen los periodistas a cualquier democracia. A mí sí me preocupa algo de este problema. Muchos acá han dicho, ¿por qué ahora? No digo que esté conectado, y quiero ser enfático en eso, yo no estoy diciendo eso, pero a mí sí me preocupa que estemos dejando de prestarle atención a el asesinato en masa que está ocurriendo aquí nomás al lado, a la destrucción de la democracia a manos del chavismo. Eso a mí sí me preocupa, porque lo de los militares es grave y hay que investigarlo y hay que denunciarlo, pero no por eso nos podemos olvidar que aquí nomás al lado están acabando con una democracia, y están acabando con la democracia de aquellos que sacrificaron su vida hace 200 años para que nosotros tuviéramos democracia. Es que Colombia tiene una deuda con Venezuela. Pero usted, ¿por qué trae el tema venezolano? No es que no nos importe el destino del país vecino, sino que no tiene mucha relación. Lo que ha pasado en el ejército colombiano... No tiene ninguna, pero me preocupa, y dije, no tiene ninguna. Pero me preocupa que le estemos dejando de poner atención a ese tema. Los medios han hecho el cubrimiento que se ha podido, y creo que ha habido una buena cobertura de medios visto desde Colombia con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pero el hecho de lo que está ocurriendo con el ejército y con los negocios del ejército no pueden soslayarse porque haya un problema en Venezuela. Es que nadie ha pedido eso, no se ha pedido eso. Sí se ha pedido que no dejemos de prestarle cuidado a lo que está pasando al lado. Eso a mí realmente... ¿O usted está insinuando que esto es una estrategia del chavismo contra Colombia? No, para nada. No, yo no me distraigo. Yo creo que los colombianos debemos de preocuparnos más por el presente de los colombianos que por el presente de los venezolanos. A mí me sorprende ver algunos medios de comunicación hegemónicos que ahora desplazaron a toda su gente para Venezuela. ¿Cuántos muertos ha habido en Venezuela? ¿3? 3. ¿Y por qué no desplazaron esos medios de comunicación, sus cámaras y sus directores para el Catatumbo cuando allá empezaron a matar campesinos? O para Boyacá cuando allá empezaron a agredir a los paperos y a asesinarlos a fusil. No, dejemos esa hipocresía, por favor. No seamos así con la gente. Preocupémonos por los problemas que hay en Colombia. Preocupémonos por lo que le están haciendo a los colombianos, por el saqueo que están haciendo. No manejemos un discurso de doble moral, por favor. Bueno, entonces aquí hay un tema de fondo. Yo quiero insistirles a ustedes tres, porque este programa pretende ser un aperitivo que abra el apetito por la información para la gente. El tema central, además de la moralidad pública que hay al interior de las fuerzas militares, es que estamos hablando de 27 billones de pesos en el presupuesto nacional que se le entregan al ejército colombiano para que defienda a la nación, para que defienda el país, para que defienda el territorio. Pero si de esos 27 billones, que esa plata no nos cabe con muchos ceros a la derecha en nuestras cabezas, si esa plata se está convirtiendo, una tajada importante de ella, en el argumento para mantener la guerra, en el argumento para mantener el statu quo, es necesario que los televidentes y que el ciudadano corriente tome conciencia de esto. Esto no se puede quedar simplemente en el hecho de que fallaron y que hubo una connivencia entre 2 o 3. Aquí pasa algo. No puede ser posible que un ejército que al que hace 3 años la revista Semana le denunció Ptolemaida Resort, todavía mantenga Ptolemaida Resort, porque es que lo acaban de decir. Todavía permanece Ptolemaida Resort. ¿Qué tanto poder hay adentro del ejército que pasa por encima de la ley, por encima de los jueces, por encima de la prensa, por encima del ciudadano, y los señores mal llamados oficiales del ejército condenados tienen privilegios que no tiene ningún otro condenado en Colombia? Y ahí viene el tema, digamos, de la moral, donde uno dice, por Dios, en esta sociedad condenan a la gente por narcotráfico, la condenan por corrupción, les demuestran que han sido unos bandidos, y a la vuelta de 1 año o 2 años están en programas de televisión pontificando sobre la moralidad pública y la administración pública. No es posible, digamos, algo está pasando,
algo está pasando con nosotros. Y ocurrió en Cali, el Valle del Cauca. Aquí ser amigos de los dones, de los narcotraficantes, era un lujo y era un privilegio. Bueno. Nos han torcido digamos, la capacidad de poder comprender, entender eso. Pero yo vea, más que cualquier cosa, y para ser muy objetivos, yo le aseguro que coloque quien coloque, ahí ha venido una escuela, ahí hay una escuela, y una escuela que rápidamente va a ser permeada y cooptada por esos placeres de los dineros. Y siempre van a haber unos que están por ahí fuera. El tal Álvaro, creo que se llama Álvaro Mauricio, el que llama y dice, vea, y nos ganamos una platica y toda la cosa y toda la vaina. Esos siempre van a estar ahí queriendo dañarle la cabeza a quien tenga la posibilidad de manejar un recurso. Pero ahí sí no hay quien rodea al otro a decirle, vea, manténgase firme, manténgase recto. Sino que le van a decir, usted es un pendejo porque no aprovechó el espacio de poder que tuvo. Y eso que está ocurriendo en el ejército, con toda seguridad ocurre en todos los otros ministerios, en todas las otras dependencias donde haya manejo de recursos. Aquí hay un problema sobre el sistema de contratación. Bueno, pues entonces usted introduce otra arista al tema, y es ¿qué hacemos para controlar el manejo de ese presupuesto público? Porque es que nos quedamos en declaración, es que hay un atentado contra la moralidad pública, es que los organismos de control no ejercen, pero ¿cómo va a ejercer funciones un procurador que tiene que hacer manzanillismo puro y duro ante los congresistas y con jueces que lo van a elegir y a los que después él va a controlar? ¿Cómo va a ser control una contralora que antes de ser elegida tiene que ser manzanillismo puro y duro para que la elijan los que después van a ser sujetos de su control? Por Dios, es un estado de locos. Usted que es abogado, doctor Uribe, si yo a usted lo nombro el auditor del programa o del canal, y si yo mismo soy el que lo nombro y tengo la potestad de volverlo a desnombrar, ¿qué me va a controlar usted a mí? El día que usted me vaya a comenzar a pisar los talones, yo inmediatamente saco la carta y digo, se me vaya aquí. Pues ese es el mensaje. La estructura institucional del país está hecha para que sea un rey de burlas, para que todos los que aparentemente son contralores, personeros, procuradores, defensores, de la corrupción, juegan como cualquier político, negociando con desayunos y con almuerzos y con prebendas. Dame tu voto que yo después te nombro tu hermana, tu prima, tu cuñada, tu amiga, tu vecino. Efectivamente, la justicia en Colombia está muy mal. Ahora, yo tampoco llego al extremo de decir que este es un país infectado y que somos, como aquí lo han afirmado, que es un problema de nosotros los colombianos por ser colombianos. No, tampoco creo yo eso, pues. Y no podemos juzgar al pueblo colombiano, la democracia más antigua de Latinoamérica, por unos cuantos. Yo sí creo en la institucionalidad colombiana, que tiene efectos serios, muy graves, que se pueden cambiar, pero tampoco es que nosotros estemos condenados a la corrupción y a los malos tratos y a las violaciones de normas hasta la eternidad. No, eso no es así. Hay unos cuantos que hay que corregir esos diseños. Ahora, uno de los problemas más grandes de Colombia es que a los magistrados les dieron funciones electorales. Y otro de los problemas más graves de Colombia, y lo viví yo porque yo estoy en la Universidad del Rosario con muchos hijos de magistrados, es que los magistrados se eligen entre ellos mismos. No, pues qué belleza. ¿Cuándo va a haber cambio institucional en la Corte Suprema si entre ellos mismos se escogen? Entre ellos mismos van a hacer sus negocios, hacen sus acuerdos y no pasa nada. Ahí no pasa nada, el presidente no puede decir nada, el Congreso no puede decir nada. Y son esos mismos magistrados los que nominan después funcionarios, los que eligen funcionarios como el fiscal general. Y nosotros tuvimos un problema institucional gravísimo cuando el presidente Uribe fue a nombrar su fiscal y la Corte Suprema no le dio la gana de aprobarlo. Y la Constitución no les daba la función a ellos para permitir ese tipo de cosas. Yo creo que la justicia hay que hacerle un rediseño institucional. Yo creo que, por ejemplo, la propuesta que tenía Germán Vargas Lleras para la reforma de la justicia en las partes altas, porque en las bajas necesita también su reforma, era muy buena. Hay que quitarle la función electoral a los magistrados. Ellos están ahí para juzgar, punto, se acabó, no tienen que hacer absolutamente nada más. Que sí, que les va a doler quitarles las funciones electorales, que de pronto es quitarles poder, pues de malas. Ellos también tienen poder a través de otras cosas. ¿Qué más poder que poder dictar una sentencia en casación o resolver una tutela en revisión? Eso es demasiado poder
para una persona. Y el poder electoral que ellos tienen en este momento da productos, como por ejemplo un procurador haciendo lobby en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional para que lo nominen ante el Congreso. Obviamente Bueno, el procurador allá quedó comprado. A propósito de esa alusión al procurador, dos preguntas para los tres. La primera, ¿qué pasa con la famosa justicia penal militar en estos casos y con el llamado fuero militar? El presidente Juan Manuel Santos expresamente dijo que no quería que estos casos quedaran en manos de la justicia penal militar. Pero para claridad de nuestros televidentes, ¿qué ocurre con el llamado fuero militar y con los alcances de los tribunales militares ante hechos como los que hay denunciados aquí? Y en segundo lugar, ¿qué pasa con el procurador? ¿El procurador tiene capacidad de entrar a meterle mano a este problema en los militares o no? El abogado. Bueno, yo la verdad no soy experto en fuero militar, si soy sincero. Pero lo poco que sé es que el fuero militar está creado para que los mismos militares se juzguen en situaciones de combate que un juez civil no podría entender. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el combate. Esto es corrupción comunes. Y ya, punto. Esto lo tiene que juzgar un juez civil. Y yo creo que el simple hecho de que uno de los involucrados en este caso de corrupción ya esté condenado demuestra que en este caso la justicia penal militar no tuvo la capacidad para corregir a esa persona. Yo quiero devolverme al tema de por qué está ocurriendo esto. Los poderes ilimitados que tienen los militares en este país son aberrantes. Mire, en Cali nomás sucede un fenómeno muy sui generis que no se ve en otras ciudades del país. Aquí en Cali, si ustedes se han detallado en la calle Quinta con carrera 80, hay una valla que refleja la filosofía de lo que está pasando en el país con las fuerzas militares. Allá hay una valla que dice: vincúlate a la empresa más grande y con mayor futuro del país. Si de eso estamos hablando, de unas fuerzas militares que supuestamente están en un país que está negociando la terminación de un conflicto armado, si el Estado colombiano sigue teniendo la visión de que la empresa más grande y con mayor futuro del país van a ser las fuerzas militares, estamos hablando mentiras en La Habana. En La Habana se está rediseñando otro país y por ende hay que rediseñar la función de las fuerzas militares y hay que mermarle ese presupuesto escandaloso que tiene 27 billones de pesos para las fuerzas militares, para que unos cuantos delincuentes que están uniformados hagan fiesta con eso. Yo creo que el país necesita discutir esto a profundidad. ¿Qué fuerzas militares necesitamos para el futuro, para el posconflicto que llaman? Si el país sigue pensando, si el Estado colombiano sigue pensando que esa va a ser la empresa más grande y con mayor futuro del país, le estamos mintiendo a los colombianos. Es hora de rediseñar unas fuerzas armadas que respeten los derechos humanos, que sean intervenidas por los organismos de control civiles. Es hora de quitar el fuero militar, porque a los militares no se les puede dar patente de corso para que le disparen al menor sospechoso. Esa discusión tiene que hacerse para sanear esta situación y para que este país sea viable. Bueno, y esa reflexión de Raúl lleva a otra, David y Pablo, y es: ¿y qué va a pasar con el tercer ejército más grande del mundo? Porque a nivel de cantidad de efectivos somos la tercera fuerza mundial, por encima de Brasil, que es casi 4 veces o 3 veces la población colombiana. ¿Qué va a pasar en el escenario de un hipotético posconflicto donde ya se van a quedar sin mucha razón de ser una cantidad de infantería y una cantidad de hombres dedicados en este momentico a hacer la guerra? En ese momento, ¿qué va a pasar? Pues sabes que a mí no me disgusta mucho, pues hay que verle la otra cara a la moneda, el tema de que piensen en el ejército como una empresa, porque evidentemente en ese escenario que tú planteas es posible que en el mundo se requieran servicios que el ejército colombiano pueda prestar en temas de seguridad
nacional, en temas de seguridad privada. No, pero es que la cuestión de la guerra no puede ser un negocio. No me No, diga no. que usted quiere que nos vamos como el ejército de Israel. No es descabellado, hay que pensarlo porque digamos el país ha hecho unas grandes inversiones ahí, hay una gran experiencia, y hacer ese tránsito de coger personas que han estado vinculadas en el conflicto, que tienen en su haber rencores y toda esa cosa, digamos, no va a ser nada fácil. Pero digamos, evidentemente desde la perspectiva de que tú lo ves, uno se escandaliza, pero de pronto viéndolo en más detalle, podría ser una buena concepción en ese sentido pensarlo. Y ahora que tú lo dices, lo de Brasil, tengo información de que en Brasil se están fortaleciendo, incluso con armamento nuclear. Pero adivinen para qué, para proteger el Amazonas. Porque ya están previendo los escenarios futuros donde definitivamente vamos a tener conflictos internacionales en busca de esos recursos naturales que hay ahí. Patrimonio genético. No me suena descabellado tampoco que un ejército colombiano con esa experiencia se dedique a proteger, digamos, el Amazonas colombiano, los ríos, los farallones, la Orinoquía, que digamos seguramente las guerras que hoy vemos por el petróleo seguramente van a ser guerras que vamos a tener por el tema del medio ambiente. Y qué importante hacer una coalición mundial e internacional para proteger, digamos, esos pocos santuarios o pocas reservas de vida que pueda haber en el planeta. Digamos, entendiendo la posición y compartiendo contigo, digamos, esa observación, pues también, digamos, podemos hacer el análisis por otro lado y, digamos, no estigmatizar el tema, digamos, de la palabra empresa y que evidentemente la función pública, el servicio público debe estar alejado del tema de la empresa. Pero déjenme hacer una reflexión porque las imágenes de apoyo han sido terribles y han sido escabrosas en el tema de la corrupción. Han pasado infinidades de personajes por esas imágenes. ¿De rostros? De rostros, y todos vinculados a escándalos de corrupción y de malos manejos. Pero ha sido permanente esta hora que venimos hablando, escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Yo sí haría una reflexión, yo digo, es que está pasando algo y nos estamos acostumbrando a estos mecanismos. Y yo creo que es un tema de cultura, y esa cultura tiene que imponerla a las autoridades y tienen que llegar personas que impongan un ejemplo, que den ejemplo. Y yo sí creo que aquí hay un problema fundamental. Esta sociedad no es viable cuando un papá le dice a su hijo, estudie que le voy a regalar un juguete, tómese la sopa y entonces le doy el dulce. Que luego va allá está más grandecito y le dice, vea, avíspese hermano, bájese esa cosa, quítele eso al otro niño, empújelo y métase usted al rodadero. Permítame, yo hay un elemento cultural ahí que definitivamente estamos acabando. Y lo vivimos cuando en la calle no nos respetamos, cuando queremos ser los vivos que nos aprovechamos. Ahí sí hay una cultura de la ilegalidad que nos ha permeado y que hay que confrontarla, y que en las cosas minúsculas que un ciudadano cualquiera puede cometer, como tú lo decías, y en lo político la génesis de esto está cuando usted definitivamente vende su voto porque está pidiendo una prebenda. Y los escándalos van y la sociedad está de agache, incluso les da significado social a toda esta gente. Mire, aquí en el Valle no se ha hablado de algo que ocurrió hace una semana. Se conocieron las declaraciones de alias Don Diego, en donde dijo que había financiado las campañas políticas del exgobernador Carlos Holguín Sardi, donde dijo que había financiado las campañas políticas de Germán Villegas, de Juan Carlos Martínez Sinisterra, de Juan Carlos Abadía. ¿En dónde están las investigaciones sobre eso? ¿Por qué esta gente sigue caminando y libremente haciendo política en el país? ¿Por qué no se les ha llamado? Por no decir cómo salpicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué no se toma con seriedad todas estas declaraciones de estos bandidos que saben la verdad de la historia nefasta de este país? Bueno, aunque no es tema de este programa y ya el tiempo no nos va a dar, pero yo lo quiero dejar como para pensar en una próxima emisión, y especialmente para usted, Raúl. ¿No será que el papel del periodismo, el escrito, el televisado, el radial, está comenzando a convertirse
en el papel del chisme, esto lo digo pues con mucho respeto por el papel del periodismo, pero entiéndame lo que pueda decir, en el papel que cumple el chisme en los pueblos y entre las matronas y también en los cafetines donde nos ponemos a jugar dominó y a jugar parqués, etcétera, donde ahí se discute y se raja de todo el mundo y pareciera que con haber hecho ese ejercicio se hizo la catarsis y la gente se siente liberada de seguir discutiendo el tema y es como si ya lo hubiera invisibilizado. ¿No será que ese papel que es bueno, que es necesario del periodismo estar denunciando, está reemplazando el otro papel que se está negando el Estado a hacer a través de la justicia y a través del ejercicio político electoral? Y entonces nosotros nos estamos convirtiendo en unos, entre comillas, elementos útiles pero inocuos, digo yo, los medios y los periodistas, para que todo cambie sin que nada cambie. No, yo creo que aquí no se está fomentando el chisme, aquí lo que se está es reflejando una realidad que está ocurriendo y que está pasando soterradamente frente a los ojos de todo el país. Aquí la labor del periodismo no es incentivar el chisme ni nada cosa, sino poner a pensar a la gente de la clase de gobernantes que tenemos, de la clase de dirigentes que estamos eligiendo. Yo creo que este tipo de escándalos debe servirnos a nosotros para pensar al menos en por quién vamos a votar este 9 de marzo, o para pensar en por quién vamos a votar en mayo o en junio. Solamente de esa manera, colocando una ciudadanía activa políticamente, este país se podrá salvar de esta hecatombe en que se encuentra. Y no nos ufanemos de que este es el país con mayor democracia en Latinoamérica. Aquí un gobernador del Valle está elegido con el 8% del potencial electoral. El 8% del 100% eligió al gobernador Uweimar Delgado. ¿A usted le parece obvio eso? Que de 5 millones de votantes potenciales, únicamente 200.000 hayan elegido a este señor. Y ahí tenemos el resultado de una gobernación puesta al servicio de una campaña al Senado de Cámara. A ver, don Pablo, cierre usted por lo noto muy reflexivo. No, yo creo que el periodismo tiene que continuar, la libertad periodística se tiene que incentivar aún más. A mí me preocupa algo mucho el periodismo, y lo que más me preocupa es que por las características de nuestra economía, que es una economía muy atenazada y amordazada por el Estado, los periódicos, la radio, la televisión dependen mucho de la pauta estatal. Y por eso vemos que el Tiempo no dice nada de Santos, que Semana le tira durísimo a los militares. ¿Y Santos dónde está? Él no es el comandante en jefe, pues, ¿por qué no está respondiendo? Vemos que por ahí un periódico, que no voy a decir el nombre, pero sus colores son azules como el de mi partido, no dice nada al alcalde. Y en la radio, los únicos que le tiran al alcalde son las supernoticias. Y nadie dice nada al alcalde. Y nadie dice cómo el alcalde quebró un poco de empresas de vallas para entregarle el negocio a una sola. Y nadie dice nada de los gobernadores, y nadie dice nada del Congreso sí les tiran duro, porque como ellos no manejan pauta. A mí sí me preocupa mucho eso, haciendo la reflexión con la que vos querés terminar, que es la de los medios de comunicación. Nosotros tenemos democracia, no es perfecta, ninguna democracia es perfecta. Ni siquiera, digamos, los que se la inventaron, la democracia moderna, que fueron los gringos, ni siquiera ellos tienen una democracia perfecta, y la prueba de eso es el sur de Estados Unidos, donde se cometían vejámenes peores que los del nazismo contra los afroamericanos. Sí tenemos una democracia y una institucionalidad fuerte, y yo creo que eso sí es de ufanarse, porque esa es una de las características de los países con mayor futuro, y hay investigaciones económicas que lo demuestran. Una institucionalidad fuerte define el progreso económico. Pero bueno, dejando eso a un lado, me preocupa mucho que los medios de comunicación en este país están amordazados por la pauta publicitaria, y me lo han admitido los mismos periodistas, porque he tenido la fortuna de trabajar con muchas de esas personas que son muy valientes, muchas veces más valientes que los mismos políticos, que han puesto su vida en riesgo para hacer de este un mejor país, y ellos me lo dicen. Los medios de comunicación en Colombia están amordazados por la pauta publicitaria estatal. Muy bien.
El tiempo se nos acabó, amables televidentes. Recuerden que este es un aperitivo para que usted se le abre el apetito por buscar más información y así, de manera informada, poder participar en la toma de decisiones colectivas. 2 reflexiones finales. La primera, en reciente programa, hablando sobre el Día del Periodista, Raúl Ramírez, colega que tengo a mi lado, decía, es que el que quiera hacerse periodista debe hacerlo pensando no en que se va a llenar de plata, de poder y de prestigio. El periodismo es un oficio vocacional. Es decir, el que se meta a periodista tiene que ser porque quiere ir a escarbar y a volverse muchas veces, casi siempre incómodo, salvo que se la pase faranduleando. Pero el que está buscando es el sabueso que muerde el poder. Ese es el periodismo que en un caso como el que hoy tenemos entre manos se tiene que reivindicar. Un periodismo que va más allá de los intereses de la pauta, como dice Pablo, o de los intereses de las mordazas que van o de la pauta o de la amenaza o de la invisibilidad que muchas veces el Estado y los políticos de mil maneras logran tender sobre medios, especialmente medios alternativos. Y segundo, los periodistas cuando hacen este tipo de planteamientos, de visibilizaciones, están guiándose por el derecho que usted y que yo tenemos de conocer la verdad de lo que está pasando. Presumir que un periodista lo está haciendo solo porque le quiere hacer el favor de parte a uno de los bandos en conflicto ya es bastante ignominioso con la profesión y con el oficio. Pero también se necesita que el periodista sea consecuente y coherente con esa expectativa que tenemos los ciudadanos. Y de la misma forma, hacer esto no es condenar al ejército, pero sí es exigirle al ejército y exigirle a los mandos militares que ellos primero respeten el ejército como institución armada del país y en segundo lugar exigirle al poder civil que tome medidas contundentes e inmediatas. No pueden tampoco pasar de agache Juan Carlos Pinzón y el presidente de la República ante un hecho que lo que está mandando es un mensaje terriblemente gravoso para la infancia y la juventud y para la pobrería que hay en un país y en una ciudad como Cali, que hoy tiene el 16% de desempleo oficial y tiene el 70% entre desempleo oficial y empleo informal. No puede ser posible que sea mejor ponerse un uniforme para irse a hacer negocios y mandados non santos y ganarnos la plata que no nos ganamos trabajando. Buenos días.